A todos muy buenas tardes. Me dirijo a ustedes desde la ciudad de Cúcuta. Pues estoy encerrado en mi habitación. Me pareció que era el lugar más cómodo para poder compartir este tiempo con ustedes. Eh, Tengo para compartir con ustedes un texto de las Escrituras y los voy a invitar a que si usted tiene su Biblia, la tome y la abra. Si usted tiene su teléfono, la encienda en el capítulo 24 del libro de San Mateo. Y vamos a hablar acerca de un tema que está muy debidamente relacionado ahí, y el tema es las señales del fin. A todos, Mateo capítulo 24, verso 3 en adelante, vamos a compartir, vamos a leer, y vamos a compartir, y usted en su casa le va a dar libertad al Espíritu Santo de Dios para que le enseñe a su vida, le ministre a su vida. Vale la pena decirles que me encuentro contento a pesar de las circunstancias, me encuentro feliz el poder hacer el oficio que el Señor de antemano me llamó a anunciar las buenas nuevas de salvación. Agradecido con Dios por estos medios, ¿no? Yo quiero contarles una anécdota. Hace unos 18, 20 años atrás, un hombre de Dios nos enseñaba en la iglesia. Yo estaba empezando los caminos del Señor y nos enseñaba en la iglesia que venían tiempos en los cuales nos íbamos a reunir, a interactuar mediante estos medios satelitales. Para ese tiempo nosotros, casi la mayoría de la congregación, no le creímos lo que le estaba diciendo porque no existían los celulares, no sabíamos, no conocíamos de eso. Nos parecía una exageración que este hombre de Dios para ese entonces estuviera enseñándonos o podía usar un término profetizando estos asuntos. Pero mientras estamos cantando y alabando, viene a mi memoria esa anécdota, y hoy puedo decir que ese hombre no estaba equivocado, que lo que estaba era conectado con la presencia de Dios, y que Dios es bueno definitivamente, y que si el enemigo en este tiempo exactamente que estamos viviendo ha querido cerrar las puertas, yo quiero decirles que el enemigo se equivocó, que Satanás se equivocó, porque lo que está pasando es que la iglesia del Señor, los redimidos por la sangre del Cordero, los que hemos creído en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos aprovechando estos tiempos para fortalecernos. Esta peste, esta pandemia tiene un límite. Esto va a pasar. ¿En qué tiempo? No lo podemos saber, pero va a pasar. Y la iglesia va a salir fortalecida para ir a conquistar almas para el reino de los cielos, para ir a decirle a la gente, oiga, conviértase en el Cristo, porque arranco diciéndoles la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es eminente, es más cerca de lo que nosotros nos podamos imaginar. Las señales, por eso creo que Dios puso en mi corazón compartir este tema que es de mucha profundidad, que para llegar hasta a comprender muchos detalles, pues nos gastarían varias lecciones, varios días, pero que hoy vamos a resumir algunas cosas y nos vamos a dar de cuenta que prácticamente el 100% de lo que el Señor hace 2000 y algo más de años anunció a sus discípulos, a sus seguidores, a esta fecha se está cumpliendo. Entonces, el llamado para quienes me están escuchando, para los hermanos de la iglesia, para algunos amigos, vecinos, amigos que se han conectado, pues quiero decirles, Dios los bendiga. Y esta es una oportunidad para que ustedes reflexionen, para que todos reflexionemos acerca de lo que está pasando y acerca de lo que viene. Me llama la atención un pasaje de las Escrituras que precisamente está en este texto que vamos a leer,
donde dice que cielo y tierra pasarán, dejarán de ser, pero la palabra de Dios se cumple. Entonces, Dios les bendiga grandemente, que Dios nos instruya grandemente y vamos a poner un corazón y un espíritu sensible, enseñable y estar atentos a lo que aquí nos pueda enseñar Dios, nos pueda dar, porque la palabra de Dios dice que es vida y vida en abundancia. Entonces, Mateo capítulo 24, eh, verso 13 en adelante, yo voy a leerles en esta versión nueva. Dice, si usted seguramente tiene ya la versión de 1960, pues siga la lectura. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será las señales de su regreso y del fin del mundo? Una interesante pregunta que los seguidores o discípulos del Señor le hicieron a Jesús en esa época. Pregunta que no ha pasado de moda, pregunta que seguramente millones y millones de personas hoy se están haciendo o se habrán hecho en algún momento de la vida. ¿Cuándo serán esos tiempos? ¿Cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasará? Pues déjeme decirle que si usted se ha preguntado eso en algún instante de su vida, aquí va a encontrar la respuesta. Esta palabra de Dios dice que es muy inspirada por el Espíritu Santo de Dios para la humanidad, para que la humanidad sea aprendida, sea redarguida, para que la humanidad sea iluminada. Entonces, es importante preguntar qué los discípulos le hace al Señor. El verso 4 dice, continuando con la lectura, dice, Jesús les contestó, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán contra mí al decir, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten. Todo esto tiene que pasar. Escuche lo que está diciendo la palabra de Dios. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrán hambres y terremotos en muchos lugares. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Esta versión omite la palabra pestes. Si usted está leyendo la versión Reina Valera 1960, allí dice que habrán pestes, pandemias, virus, dice alguna otra versión. Desafortunadamente esta versión omite esa palabra, pero todo lo que hoy estamos viendo es un cumplimiento exactamente, puntualmente, de lo que está escrito en este texto, en este verso 7 de la palabra de Dios. Siguiendo con el verso 8 dice, todo eso será el comienzo de mucho sufrimiento. En este tiempo los entregarán para que los castiguen y los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por estar de mi parte. Y en esos días muchos creyentes perderán la fe, se entregarán unos a otros a las autoridades y odiarán unos a otros. Habrán muchos falsos profetas y vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando, pero Dios hará al que se mantenga hasta el final. Y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Verso 15 dice, así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de la que habló el profeta Daniel en este lugar santo, quien lee esto, que lo entienda, entonces los que estén en Judea, que huyan inmediatamente hacia las montañas, el que esté en el techo de su casa, que no baje para sacar sus cosas, el que esté trabajando en el campo, que no regrese por su ropa. Pobres de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebés en esos días. Oren para que no les toque huir en invierno ni en los días de descanso. Esos días serán terribles, tiempos difíciles como no los ha habido desde el principio del mundo, ni los habrá jamás. Si Dios no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría, pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido.
Si alguien le dice en esos días, miren, aquí está el maestro, o aquí está él, no le crean, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Así que los pongo a sobreaviso. Por eso, si ellos le dicen, miren, el Mesías está en el desierto, no vayan, no les crean. Si les dicen, mire, él está escondido adentro en un cuarto, porque como se observa un rayo resplandecer del cielo del oriente al occidente, así se observará la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de esos días terribles, el sol se oscurecerá y la luna no alumbrará más, las estrellas caerán y los cuerpos celestiales temblarán. En esos días la señal del Hijo del Hombre se verá en los cielos. Entonces todas las familias de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus elegidos de los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la lección de la higuera, tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas se abren, ustedes saben que se acerca el verano. Así también, cuando vean suceder esto, todo esto, sabrán que el tiempo está cerca, a la puerta. Les digo la verdad, todo eso sucederá antes de que muera esta generación. El cielo y la tierra pasará, el cielo y la tierra no durarán, pero mis palabras sí, alabado sea el Señor. Entonces, amada iglesia, amigos, y todos los que tengan el privilegio de estar conectados en esta tarde, escuchando esta porción de las Escrituras, como les decía al principio, es un estudio bien complejo, bien largo, donde seguramente salen muchas preguntas. Si usted tiene alguna de ellas, yo le voy a dar un consejo. Anótela, escríbela en algún lugar, téngala en cuenta, que en algún momento vamos a poder salir y vamos a poder compartir dudas, aclarar dudas, a estudiar, a enseñar la palabra de Dios que nos fue revelada por medio de su Santo Espíritu. Porque sé que se levantan muchas preguntas, muchas dudas, etcétera, etcétera, pero que todas en el amor de Dios y en la sabiduría que el Señor da, tienen una respuesta lógica. Entonces, vemos que estamos viviendo un tiempo que nadie nos lo esperaba. De hecho, yo estoy en la ciudad de Cúcuta y jamás me imaginé mi proyecto que venía a estarme, por ejemplo, por lo menos 1.5 meses, 2 meses y regresar a mi casa, a mi familia, para seguir con los trabajos de la iglesia, el ministerio, etcétera, etcétera. Eran mis planes. Pero al llegar aquí, vaya qué sorpresa, aquí estoy todavía con un poco de incertidumbre humana, ¿no? Si puedo viajar o no puedo viajar en estos días. Pero esto es un acontecimiento global, mundial, que hoy tiene el mundo paralizado. Un diminuto virus le demostró al hombre, al ser humano, que para nada le sirve su dinero, su riqueza, sus armas y todo lo que el hombre en la sabiduría que Dios le ha dado ha construido. Todo ese poder humano quedó reducido a nada por un virus, por una pandemia que hoy, vuelvo a repetir, tiene al mundo entero encerrado, metido en sus casas. Cuando yo digo metido en sus casas, recuerdo de un pasaje que leí poco después de que vine de Florencia, aquí en Cúcuta, en el capítulo 26, si mal no estoy, del libro de Isaías, donde dice, un texto explícito dice, que el Señor decidió encerrar a su pueblo en sus casas para que le busquen, dice, porque mientras a él se le pasa la ira, un poco de su ira. Entonces, decía yo, wow, pues esto tiene cumplimiento, o sea, se está cumpliendo. Hoy el pueblo de Dios está en la famosa cuarentena,
pero yo me doy cuenta, o nos podemos dar cuenta a través de las redes sociales, cómo la iglesia del Señor está orando, está ayunando, está estudiando la palabra, está buscando de Dios, porque estamos entendiendo. Ahora, el consejo que les doy como servidor de mi Cristo y a ustedes que un día levantaron sus manos y abrieron su corazón para recibir a Cristo, es que no se angustien. O sea, el pueblo de Dios no tenemos por qué estar desesperados, ni angustiados, ni buscando la manera de veía por ahí unos videos, unas cosas que subían a las redes sociales de personas que quieren hasta quitarse en la vida. Casualmente aquí, en la ciudad de Cúcuta, los vecinos que hay al lado están supremamente asustados, supremamente angustiados. ¿Qué va a ser de mi proyecto de vida? ¿Qué va a ser de la vida? Nos vamos a morir. Hay personas que están haciendo hasta testamentos ya del susto que tienen, del pánico que tienen. Y alguien me decía, maestro, pero usted lo vemos tranquilo. Y claro que es que el pueblo de Dios está tranquilo, porque es que somos pueblo del Señor. Yo no sé si usted ya puede gozarse y decir somos, o tener la certeza de que usted y yo somos escogidos del Señor, que sencillamente lo que está pasando, ya como pueblo de Dios no nos va a sorprender, porque lo sabemos de antemano que tiene que pasar. Otra anécdota que escuchaba de predicadores, supuestamente predicadores internacionales, dizque orando, de pastores de farándula que congregan millones de personas, dizque orando y reprendiendo y echando fuera y atando y decretando, lanzando decretos de no sé qué, es que para cortar con ese virus. Cuando en la palabra está escrito que no debemos orar por eso. En el pasaje que leímos, no debemos, hay cosas por las que nosotros no debemos orar. Con nuestras oraciones no lo vamos a impedir. Estas cosas, diciéndole al Señor, pidiéndole al Señor o hablándole a ese virus en la autoridad que tenemos, que tiene que apaciguarse, que tiene que destruirse, eso no va a pasar, porque es una orden que Dios estableció. Lo que sí quiero enseñar en esta tarde es que oremos para que ese tiempo sea acortado. Eso sí lo dice la palabra del Señor, eso sí lo enseñó el Señor Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, bueno, maestro, y entonces nadie se va a salvar. Entonces Jesús enseñó y dijo, mire, oren, pídanle a mi Dios que en su infinita misericordia acorte ese tiempo. ¿Por causa de qué? Pues por causa de usted y por causa de mí, por causa de sus escogidos, dice la palabra de Dios. Entonces, no podemos orar y decir, decreto que no vengan terremotos, decreto que no vengan hambrunas. No, sus decretos y sus decretos se van a perder porque está escrito. O sea, nosotros con nuestras oraciones no podemos cambiar lo que ya Dios en su misericordia designó que tiene que pasar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Acercarnos a la presencia de Dios, prepararnos, porque como decíamos al principio, amigos que me escuchan, iglesia que me escucha, familia que me escucha, quizás me están escuchando mis sobrinos, no sé qué cantidad de gente esté escuchando esta enseñanza. El consejo o la palabra de Dios, para ser más explícito, nos está dando, es que preparemos nuestras vidas, porque Cristo viene. Tengan en cuenta esto, familias, Cristo viene. Y ahorita viene a mi memoria una palabra que el Señor puso en mi corazón para diciembre, últimos días de diciembre del año 19, el año pasado. Si ustedes se acuerdan, en una enseñanza que el Señor me permitió dar en la iglesia, les di una palabra de parte de Dios, que el 2020 iba a ser un año apocalíptico, donde iban a suceder cosas que iban a marcar la historia de la humanidad. Sé que algunos creyeron, algunos otros no creyeron, algunos otros dijeron eso como que no encaja, pero aquí lo estamos viendo. Mientras predicadores, falsos maestros de los que está hablando la palabra del Señor ahora, falsos maestros, falsos profetas, estaban profetizando que el año 2020 era un año de prosperidad, era un año de conquista, era un año de avanzada, era un año de donde el Señor iba a repartir camionetas, dinero, riquezas, fortunas, y toda, porque a eso le gusta a la gente, y toda la gente celebraba y decía, gloria a Dios, amén, y brincaban y se gozaban. Con eso quedó demostrado para que descubramos cuáles son los falsos profetas, cuáles son los falsos mesías, cuáles son los falsos maestros. Porque en estos días hay una cantidad de falsas enseñanzas, de falsos maestros, y el Señor nos está advirtiendo, tengan mucho cuidado, porque engañarán a muchos. Y más triste aún,
Dice a los escogidos. Ahora la pregunta que de pronto nos podemos hacer, ¿y cómo hago para no ser engañado? Amigos y hermanos que me escuchan, usted tiene en sus manos el manual de vida, la palabra de Dios. Y un arma importante, pero la más importante es que usted intime con el Señor. Que usted vaya a la presencia del Señor. Que usted vaya y le diga, Señor, yo no quiero ser engañado. Yo quiero la vida eterna. La vida que el Señor vino a ofrecer. No quiero ser engañado. Y dice la palabra de Dios que si alguno pide sabiduría, en Santiago capítulo 5 dice que o capítulo 1 de Santiago dice que si alguno pide sabiduría, Dios la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, retomando un poco acá este pasaje de las Escrituras, dice, verso 4, dice, Jesús les contestó a la pregunta que ellos le hicieron, ¿cuándo sucedería eso y cuándo sería la señal del regreso y el fin del mundo? El Señor le respondió, tengan mucho cuidado, no permitan que nadie los engañe. ¿A qué nos invita el Señor en estos tiempos? A que tengamos mucho cuidado. Desafortunadamente la iglesia del Señor hoy se ha vuelto floja y perdónenme la expresión. Les parece más fácil agarrar el control del televisor o del computador o de su teléfono móvil y buscar en YouTube una predicación y escucharla y listo, ya estuvo. Ya me nutrí, ya escuché, ya aprendí. Cuidado con eso, porque allí se mueven falsos profetas. ¿Por qué? Porque nos volvimos perezosos en ir y coger la palabra y estudiarla, analizarla, leerla. Yo he sido enfático en enseñarle a la iglesia donde me congrego. Yo no paso entero las enseñanzas que los pastores, que los predicadores, que los grandes eminentes vienen a dar. Yo las mastico, yo las analizo. ¿Saben por qué? Porque está en fuego mi vida eterna. Yo a todos ustedes se dan cuenta que a todos no le digo amén. Y que si tengo alguna duda la consulto, la estudio, la analizo, porque tengo en mis manos la palabra de Dios, porque tengo el manual de vida. O sea, yo tengo cuidado porque es mi vida eterna. Entonces yo le invito a que usted tenga cuidado. A su casa llegarán a golpearle la puerta y a enseñarle cosas. Tenga mucho cuidado. La Escritura nos dice que recibamos, escuchemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Porque hay una guerra casada con Satanás. El Señor con Satanás y Jesucristo. Cristo a liberar la humanidad y Satanás a engañarlos para destruirlos. Pues nosotros decidimos, usted decide. Pero es que yo practico religión, yo soy de tal comunidad, yo hago tales cosas. Tenga cuidado, porque quizá usted pertenece a una religión, pero no tiene a Cristo en su corazón. Entonces el llamado que está haciendo el Señor es a que se vuelva a Él. Dios nos encerró, Dios permitió esta pandemia para enseñarnos algo. Que lo busquemos, para darnos la oportunidad de que lo busquemos, para darnos la oportunidad de aprender que nuestra dependencia viene de Dios. Yo no sé si durante este mes, ya creo que casi un mes que llevamos encerrados, usted como hijo de Dios se ha acostado sin comer. Yo creo que no. Escuchaba, creo que un testimonio, no sé si la hermana Sandra o algo, que Dios le ha llevado las cosas a la casa, la comida, sus cosas, no le ha faltado nada, ha estado bien. Se cumple la palabra de Dios. Dios se encarga de su pueblo, Dios se encarga de sus hijos. Entonces, verso 7 dice, peleará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestes, terremotos, en muchos lugares. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Yo no sé si usted se enoje conmigo. Permítame decirle, no es mi problema. Pero vienen tiempos. El 2020 es un año apocalíptico. Y en el nombre del Señor le digo, va a haber un terremoto que va a estremecer las naciones. Y cuando digo esto, el Espíritu de Dios me ministra. Porque está escrito en la palabra, esto no me lo inventé yo. Porque Dios está lanzando juicios contra la humanidad a causa del pecado. Ustedes no han analizado que las naciones que han tenido más mortandad son naciones que se rebelaron
contra Cristo? ¿Por qué en los Estados Unidos? ¿Por qué Italia? ¿Por qué España? ¿Por qué China? Porque el sodomismo, el pecado, la destrucción, la maldad del hombre abunda en esos lugares. En Estados Unidos legislaron la Constitución y literalmente sacaron a Cristo de las iglesias, sacaron la Biblia de los colegios, de las universidades. Allá hay estados donde es prohibido hablar del Señor y son los estados que más están siendo golpeados. Porque la ira de Dios está siendo derramada. Si ustedes leen, por eso mi insistencia, lean, estudien, vayan al libro del Apocalipsis, capítulo 7, 8 y 9, y se darán de cuenta cómo el Señor paulatinamente va derramando copas de su ira, lentamente, lentamente. Pero la gente no entiende eso, pasa desapercibidos. Creen que eso pasa porque no sé qué cosas, pero ignoran que detrás de eso está la mano de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Estamos? Desen cuenta de eso. Hay naciones en las cuales la enfermedad no ha golpeado mucho y seguramente no irá a golpear mucho. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de El Salvador, una nación pequeña donde hay un presidente, un hijo de Dios, que se arrodilla y clama al Señor por misericordia para su nación. Hasta la altura solamente van 3 casos nomás. Una nación pobre, pequeña, que cualquiera podría decir, pero ¿qué si llega esa enfermedad? Acaba con El Salvador. No va a acabar. Ustedes miran el Paraguay, ustedes miran Chile, naciones donde literalmente los presidentes le dijeron al pueblo, vamos a invocar el nombre. Aún aquí en Colombia, el presidente Duque convocó al pueblo a que oráramos y ayunáramos. Eso le encanta a Dios. Eso le agrada a Dios. Pero hay naciones donde están rebelados literalmente contra él. Yo no sé si ustedes vieron, hay una nación por allá en Europa o Asia que literalmente salieron a las calles a quemar las escrituras, a quemar la palabra de Dios. Por eso van a acarrear juicio de Dios. Entonces, se está cumpliendo. Dice que oiremos de guerras. Eso lo vemos en las noticias todos los días. Que Venezuela, que Rusia, que China, que Estados Unidos, que el Medio Oriente, que Irán, que el loco del Oriente que va a acabar. Rumores de guerras. Eso lo dijo el Señor hace tantos años. Amén. Dice en estos días, verso 10, en esos días muchos creyentes perderán la fe. Yo no sé si me están escuchando, parece que hay un problema allí. Pero quiero decirle a los que me escuchan, oremos y ore usted para que su fe no mengue. Métase usted de rodillas ante la presencia de Dios y pida por su fe. Porque es que está escrito es que muchos creyentes, muchos que un día le entregaron sus vidas al Señor, a causa de todo lo que está ocurriendo y va a ocurrir, su fe va a dañarse. Usted y yo oremos para que nuestra fe se fortalezca en Cristo Jesús. Miraba algo en la ciudad de, si hago memoria un poco, en Ecuador, Guayaquil para ser más exacto. Miraba unas imágenes, unos videos que llegaban de gallinazos, incluso en España, incluso en Estados Unidos, de gallinazos que literalmente se alimentan en las calles, de cadáveres, de putrefacción. Pero me llamó la atención mucho lo de Guayaquil. Acá nomás en Ecuador, nuestro vecino en Ecuador. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que esto esté aconteciendo? Y vaya lo que me encuentro aquí en el verso 25, si usted puede ir ahí, del capítulo 24. Dice, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. No hay tiempo. O sea, la situación es tan, pero complicada que no hay tiempo para enterrar los cadáveres. Es muy triste ver que no se pueden ni despedir de sus familias, de sus seres queridos. Está escrito también en el libro del profeta Isaías eso.
que ni siquiera nuestros muertos los podríamos enterrar. Eso se cumplió ya. Iglesia, ya está cumplida la palabra del Señor. ¿Qué esperamos? ¿Vamos a seguir jugando al evangélico, al creyente, a que voy el domingo a la iglesia, que voy, a que no voy? ¿O vamos a convertirnos a Cristo verdaderamente y vamos a ser fieles a lo que Él nos llama? En uno de los últimos versículos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué hay que hacer? Usted que me esté escuchando, perseveremos, asidos de la mano del Señor, perseverando, soportando. Tengamos mucho cuidado con ese evangelio promocional que están lanzando hoy en día, el famoso el famoso evangelio de la prosperidad, donde nos dicen que nosotros como pueblo de Dios no tenemos por qué sufrir, no tenemos por qué pasar vituperios. Eso es antibíblico. El Señor Jesucristo, unos 2 o 3 pasajes más atrás del evangelio de Mateo, enseñó a sus discípulos y les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero que confiáramos en Él. Yo sé que para muchos en estos días hemos tenido aflicción. Nomás este fin de semana estaba un poco, dice la Escritura, mi espíritu, mi alma estaba un poco compungida, de sentirme solo, aislado acá, sin familia, sin nada. Me sentí un poco triste, abrumado, aburrido, pensativo. Pero viene la esperanza que tengo en Cristo Jesús, de que Él es mi Dios, mi proveedor, mi salvador, que está conmigo, que yo prometí servirle, serle fiel, que me casé con Él, que le prometí a mi Señor en las buenas y en las malas, estar con Él, servirle, adorarle. Si como, si no como, si tengo dinero, si no tengo dinero, si estoy en casa o no estoy en casa, amo a mi Señor, le sirvo a mi Señor, lo busco. Porque estoy 100% convencido de que tengo, o que Él me ha preparado, me está preparando una morada celestial, que voy a estar con Él, que me voy a poder sentar a la mesa con Él, a disfrutar de la copa del fruto de la vida que Él me va a servir. Porque yo no me decidí por una religión, me decidí por Cristo Jesús. Así que yo le animo a usted, si todavía no ha tomado una decisión en cuanto a su vida espiritual, este humilde servidor, desde esta habitación, le está animando a que se decida no a echar mano de una religión, sino a echar mano de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden lo que hemos venido enseñando, aprendiendo, que la religión es el puente que el hombre construye para tratar de llegar a Dios. Pero el Evangelio del Señor es el puente que Dios mismo construyó para que el hombre se acerque a su presencia. Entonces, mire que hay una diferencia. Pero es que yo soy buena gente, mi iglesia, muy bonito, el templo y todo eso. ¿Sabe contra quiénes vino a pelear Jesús? ¿Sabe contra quiénes fue la mayor discordia cuando vino Jesús por primera vez a anunciar las buenas noticias a la humanidad? Contra los religiosos de esa época. Usted no ha visto quiénes lo encarcelaron, quiénes lo azotaron, quiénes los entregaron al madero de la cruz, los mismos religiosos de esa época. Quiero terminar diciéndoles: Jesús no es religión, el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todos los que crean. La salvación es para los que creen. Si usted no cree, lamento decirle, ese paquete no es para usted. Pero algo me dice en mi espíritu que le anime a que usted crea que nuestra religión es Cristo Jesús. Quizá usted practica una religión, pero lejos de Cristo Jesús. Entonces, mi exhortación, mi consejo, por mi propia experiencia, que ya prácticamente casi en 20 años de servir al Señor creo que tengo un grado de autoridad para decirle: mejor vuelva
su corazón y su vida a Cristo Jesús. Bájate de ese orgullo, de la religión, de lo que usted sabe hacer, de lo que usted le enseñaron, y vuelva su corazón al Señor. Cristo viene pronto. El pasaje de las Escrituras que leímos hoy nos enseña que será como un relámpago que sale del oriente y se oculta en el occidente. Nadie sabe cuándo va a relampaguear. En otro evangelio dice que será como el ladrón en la noche. El ladrón jamás avisa cuándo va a visitar su casa para hurtarlo, para minarlo y robarlo. Así será la venida del Hijo del Hombre. El consejo que Dios le dio a su pueblo es que velemos y oremos para que ese día que Él venga estemos preparados. Si usted lee el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Después de todo eso que está pasando, volvamos a la sensatez. Yo lo animo a que usted se vuelva a la sensatez. Que deje de un lado todo lo que usted sabe, todo su poderío, toda su fuerza, todo su conocimiento. Lo deje a un lado por un momentico. Y mire su condición con Dios. ¿De qué sirve, dice el Evangelio de Mateo, dice, ¿de qué sirve que usted se gane el mundo, que conquiste el mundo, se va a perder su alma, su vida eterna? Esta vida que tenemos es perentoria. Dice la Escritura que 70, 80 años los más robustos. Eso es algo muy mínimo comparado con la eternidad de la eternidad. Mientras usted tenga vida, hoy que usted puede decidir tomar una decisión, y esa decisión que usted tome le marcará en la eternidad. O te vas al cielo o te vas al infierno, pero no hay una tercera salida. No hay una tercera salida. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Graves en esto. Quizá yo soy muy insistente en esto, pero prepara tu corazón porque Cristo viene muy pronto, muy pronto. Humberto, ¿y cuándo? No le puedo decir cuándo, simplemente porque dice que ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, solamente el corazón del Padre sabe la hora y el momento oportuno en el cual Él va a venir. Pero la trompeta está que suena. El reino de los cielos está que se hace presente por segunda vez para levantar a sus escogidos. Entonces, ánimo, no desfallezca su corazón en este tiempo. Esta pandemia tampoco es para toda la vida, todo tiene su tiempo de culminación, pero que esto te sirva para reflexionar en cuanto a su vida espiritual. Entonces, mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, revisa tu corazón. Y si hoy, al escuchar todo esto, usted quiere entregarle su vida al Señor, Dios te bendiga. ¿Quiere decidirse por el Señor? Pues yo le invito a que usted abra su corazón y lo invite a que Él entre. Yo le invito a que usted rinda su vida delante del Señor. Hace 18 años yo le entregué mi vida al Señor. Yo estoy seguro que si hoy el Señor me llama, vuelvo a la patria celestial, porque me aparté del pecado, porque decidí servirle a Dios. ¿Saben una cosa? Esto como para que se rían un poco. Acá en Cúcuta, mis vecinos, con los cuales comparto por ahí poquito en estos días, se burlan de mí. Me hacen el famoso bullying. Porque no me ven salir, porque no me ven tomar alcohol, porque no me ven con chicas, incluso me dicen, pero usted 2 meses, 3 meses, y las chicas y las mujeres, yo tengo a mi esposa. Entonces me han tratado de que soy un tonto, de que soy, así me dicen, es que usted es un tonto, es que la religión lo entonteció, es que la religión le lavó la cabeza. A alguien le tuve que decir, me lavó la cabeza, Cristo me lavó la cabeza, mi corazón, mi vida, y ojalá me siga lavando. Amén. Entonces yo lo animo a que usted sea un valiente. La Biblia dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Conviértase en un valiente, en decirle al pecado, al mundo, basta ya,
y vuelva su corazón a Cristo. El día que el Señor nos llame, usted sea uno de los que el Señor le diga, venid a mí, bendito o bendita de mi Padre a la salvación eterna, porque ese día vendrá. Termino diciendo, todos le vamos a tener que dar cuentas al Señor. Crédulos y incrédulos, ricos o pobres, un día vamos a comparecer ante el Señor para darle cuentas. Y hoy es un día muy oportuno. El libro del profeta Jeremías dice, venid a mí y estemos a cuenta. Hoy el Señor lo está llamando para que se ponga a cuenta. Si Él llama a pedir a que estemos a cuentas, es porque hay una deuda pendiente. Usted no llama a pedirle cuentas a nadie que no tenga nada que ver con usted. Ponte a cuentas con el Señor y disfruta de la paz, de la bondad del Señor. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz del Señor sí que la necesitamos en estos días. Los hogares sí que necesitan de la paz del Señor en estos días. La paz de Cristo. Dios los bendiga, permítame usted que está ahí, quiero orar por usted. Si vuelvo a repetir, si usted hoy quiere entregarle su corazón al Señor, le voy a invitar a que cierre sus ojos, o si quiere estar con los ojos abiertos, no interesa, no hay una regla específica que nos diga cómo hacerlo. La regla número 1 es la disposición de su corazón. Yo me voy a permitir guiarle en una oración a usted. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, me voy a permitir guiarle en una oración. Pero la oración que yo le voy a guiar no salvará su vida si usted no le abre su corazón al Señor. Porque usted puede abrir sus labios, pero cerrar su corazón. Yo le invito a que usted abra sus labios, pero también abra su corazón. Y lo invite, lo llame. Él está a la puerta a cambiar su vida, a darle vida y vida eterna. Así que si usted quiere decidirse por el Señor hoy, diga conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que soy un necesitado o una necesitada de ti. Te pido que perdone mis pecados. Te pido perdón por toda una vida de pecado y que me ayudes a ser fiel. Dígale al Señor que te recibe en su corazón como su Salvador, como su Dios. Como mi Dios te recibo en esta hora como mi Señor y Salvador. Pídale al Señor que escriba su nombre en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 22 dice que todos los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Es importante que usted hoy se matricule en el reino de los cielos para que su nombre permanezca allí hasta el día en que el Señor te llame. Si usted recibió a Cristo en su corazón, déjeme decirle, hace parte de ese pueblo redimido por la sangre del Cordero. Y una morada en el cielo te espera. Lucha por esa morada. Sé valiente, levántate y sé valiente. Y clámale al Señor en estos días. Buscadme entre tanto, está cercano, estoy cercano, dice el Señor en esta hora. Bendigo a aquellas personas que hoy te recibieron, Señor. Y oro por sanidad. Hay una mujer que ha tenido en estos días complicaciones con su flujo menstrual. El Señor la está sanando ahora. Viene un momento de gloria de Dios. Viene un momento de sanidad. Usted que está enfermo, usted que ha estado preocupado, usted que está enfermo del alma, enferma del alma. Usted que ha pensado en suicidarse, usted que ha pensado en tomar decisiones fatales, en huir. Déjeme decirle, la paz del Señor es que sobrepasa todo entendimiento, está ministrando su vida. Personas, mujeres que están sufriendo de dolores de cabeza. Señor, bendice, Señor, a los ministros, a los que cantan, a los que predican, a los pastores, amado Dios.
El pastor Alexander recibe en esta hora revelación y sabiduría. Si usted allí está, levante sus manos y la gloria de Dios desciende sobre su vida. Porque serás portador de noticias del reino. Porque el Señor lo llevará a puntos oportunos donde están necesitando de una palabra. Porque su ministerio empieza a ser sano, empieza a ensancharse. No te angusties, por momentos te angustias al ver que las cosas como que no avanzan, como que están estancadas. Déjeme decirle, son pasos, son escuelas del Espíritu Santo, pero si perseveras, oh Santo, si se sumerge en el río de su Espíritu, al final tendrás que nadar en las aguas del Espíritu Santo. Usted sabe, usted entiende lo que Dios le quiere decir en esta hora. Le suelto una perla. Intimidad con Dios. Intimidad con el Espíritu Santo. Estela Torres, por nada esté afanada ni angustiada. Yo soy Jehová tu Dios que te sustento con mi diestra, dice el Señor. Y como siervo de mi Cristo la bendigo, lloro por su leal, su canasta familiar, su alimento. Oro, Señor, para que la paz de Cristo se establezca en su corazón. Te alabo, Cristo Jesús, te adoro. Reciben sanidad, angustias y preocupaciones a causa de la palabra, Señor, se caen en esta hora. Muchas gracias, amado Dios, por este tiempo precioso. A los jóvenes les digo, como le dijo el profeta Jonás, no menosprecien las cosas de Dios. No menosprecien la palabra de Dios. Los jóvenes que me están escuchando, no menosprecien la palabra de Dios, porque la fuerza de ustedes es perecedera. Acercaos a mí, oh jóvenes, dice el Señor en esta época, en este tiempo, y yo les enseñaré, y yo los instruiré, y yo los guiaré. Gracias, Jesús, gracias, mi Dios. Señor, mi alma y mi corazón te alaban en esta época. Y bendigo, Señor, esta casa, bendigo esta iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Dios de los cielos y de la tierra, Dios nuestro, Dios mío. Amén, mi Señor, y amén. Dios los bendiga grandemente. Un placer haber compartido con ustedes. Si ustedes decidieron, entregaron su vida al Señor, desean servirle al Señor, pueden comunicarse con alguno de los líderes de la iglesia que se estarán visitando, les estarán haciendo un seguimiento, les estaremos haciendo un seguimiento para compartir más de las maravillas de Dios. Dios les bendiga y muchas gracias por escucharles. Éxitos.